Muy buenos días a todos, qué gusto saludarlos. Muchas gracias ahí por su puntualidad. Ahí estamos listos para dar inicio a lo que es el curso. Ahí todavía hay algunos compañeros que se están agregando, pero eh, para mí es un verdadero privilegio nuevamente estar aquí, en virtud de que hoy tienen exámenes. ¿Qué examen tienen hoy en la tarde? Métodos numéricos y estadística. Ah, sencillo, esos son de 15 minutos. Análisis de sistemas y arquitectura, ingeniero. Ah, ese es de como 12 minutos. ¿Ah? No, vamos a tratar de hacer esta clase. Vamos a empezar a ver un concepto o sea, que hoy vamos a tratar generalidades y les voy a dejar así un poquito más de tiempo para que puedan estudiar y prepararse para los exámenes de la tarde. Solo, ¿alguno de ustedes que hubiera tenido alguna dificultad con el examen? ¿Y qué les pareció? Ninguna dificultad, ingeniero. Ahí estuvo bien. ¿Verdad? Sí, o sea, era principalmente para que todos sacaran buena nota. De hecho, al final ya subí las notas, ya la mayoría de ustedes la vieron. Felicito, hay algunos compañeros que sacaron 10 puntos de 10, eso está muy bien. Luego una buena cantidad, 9, 8, 7 y el que menos tiene, si no me equivoco, es 6, ¿verdad? Pero que necesitamos ahí. Acuérdense que lo que pasa es que como el sistema aquí en la universidad no permite los decimales, entonces automáticamente pues lo tira al número entero positivo, ¿verdad? En este caso, al de abajo. Muy bien, entonces, si no, pues va a ser esa más que nada la metodología. Recordemos de que en este curso lo que ustedes están viendo más es estructura de los datos que programación. Programación ya vieron un año. Ya programación, ya ustedes saben hacer algunas rutinas. Tan es así que para que sigan haciendo puntos, yo les pongo una tareita que si se tardan en esta semana 10 minutos en hacerla es demasiado tiempo, pero que la puedan subir de aquí a partir de la 1 de la tarde de hoy a las 9 de la noche del viernes, para que tengan también el tiempo disponible ustedes. Bueno, entonces vamos a entrar de lleno ya hoy nuevamente a lo que es Progra 3 y solo que iniciemos nuestro día y miren eso también, a mí me gustó mucho, participé en una conferencia ahí y uno de los expositores hablaba acerca de la certeza y decía que la certeza en todos los ámbitos, incluso decía en la certeza en los sistemas, está basada en el conocimiento, en conocer. Y entonces, una de las cosas es que cuando nosotros tenemos ese conocimiento a través del aprendizaje, nosotros comprendemos qué es lo que sucede. Entonces busqué ahí ese proverbio para que podamos comenzar ahí, este día, reconociendo que quien nos da la sabiduría es Dios y de su boca proviene el conocimiento que vamos a tener y el entendimiento que nos va a permitir esa comprensión. Y en el caso particular de nuestra carrera, de lo que son los sistemas. Muy bien. Ya con eso, les pongo este reto mental del día. Vamos a ver. 30 segundos para que alguien me dé la respuesta. A ver. ¿Quién me puede decir? 144. ¿Por qué? Vamos a ver.
Vamos a ver, ¿de dónde obtuviste esa cantidad? Porque según el patrón que trae es la suma de los dos números y se multiplica por el primer número. O sea, sería Correcto. 9 más 7 da 16 por 9 da 144. Muy bien. Si nos damos cuenta, hay una secuencia lógica que nosotros establecemos. Hay una sumatoria y luego se multiplica el resultado de esa sumatoria por el primer dígito, o sea, el dígito de la izquierda. 2 más 3, 5 por 2, 10. 6 más 5, 11 por 6, 66. 8 más 4, 12 por 8, 96. 7 más 2, 9 por 7, 63. 9 más 7, 16 por 9, 144. Entonces, ahí, en esta estructuración que nosotros tenemos de carácter mental, esa también es esa forma de estructurar en la que nosotros vamos a diseñar la solución en base o necesaria para el requerimiento que nos da el usuario, manejando estructuras de datos que en la mayoría de los casos no pueden ser lineales, no pueden ser estáticas, no pueden ser empleadas únicamente en una forma secuencial, sino que tiene que haber ciertos movimientos, tiene que haber cierto, en este caso, intercambio que va a permitir obtener una respuesta. Bueno, hoy vamos a ver un poquito acerca de lo que es los conceptos de los árboles binarios, que ya lo comenzamos a ver, árboles de expresión, que también ya lo estamos viendo, y los árboles ABL. Antes quiero que miremos este video, por favor. Pongámosle atención, es unos minutitos ahí del ingeniero Manuel Eduardo Sucunuta de la Universidad Técnica de Loja. Muy bien. Bienvenidos. El tema que vamos a abordar se refiere a los árboles. Árboles en forma general, vamos a identificar alguna terminología de los árboles. Previamente, nosotros podemos determinar de que los árboles son unas estructuras de datos muy utilizadas en diferentes campos y que Perdón. de gran importancia dentro de lo que son ya las estructuras de datos. Bien, en cuanto a la terminología, tenemos diferentes conceptos que es importante recalcarlos. En el ejemplo podemos ver un árbol en los cuales tenemos unos nodos, ¿sí? Y tenemos una jerarquía de los mismos. Entonces, es importante de que cuando nosotros tenemos un árbol, poder determinar sus nodos y qué nivel se encuentran. Siempre vamos a partir de una raíz. El enlace entre uno y otro nodo se denomina rama. Y los niveles se van determinando a partir de la raíz. La raíz siempre va a estar en el nivel 0. Todos aquellos nodos que en este caso pertenecen al nodo raíz van a estar en el nivel 1, que también se denominan hijos. En este caso, B, C y D son hijos de A. En términos generales, son hijos de la raíz, ¿no? En el nivel 2, por ejemplo, tenemos los nodos E, F, G, H, I. ¿Sí? Es importante recalcar cuáles son los padres de cada uno de estos nodos. Por ejemplo, E y F tienen un padre que se denomina B. En cambio, G, H, I tienen un padre que se denomina D. En este caso, C no es padre, ¿sí? Es hijo de A, porque no tiene descendientes. Los nodos que se encuentran en los niveles inferiores se denominan hojas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, de aquí podemos recalcar algunos conceptos. Por ejemplo, de todo el árbol, ¿cuáles son padres? A, B y D. Como lo dijimos anteriormente, C no es padre porque no tiene descendientes. ¿Cuáles son hijos en términos generales? B, C, D, E, F, G, H, I. O sea que de todo el árbol, a excepción de la raíz, todos los demás son hijos. ¿Qué nivel de profundidad tiene? ¿Sí? Aquí es importante. El nivel de profundidad está dado por el nivel más alto más 1. ¿Sí? Pues la raíz se encuentra a profundidad 1
El nivel 1 a profundidad 2 y en este caso el nivel 2 a profundidad 3. Como ya dijimos anteriormente, los hermanos dependerá mucho del padre al cual pertenecen. Gráficamente, la rama que enlaza entre uno y otro nodo. Y también es importante recalcar en este caso el concepto de hojas, ¿sí? ¿Cuáles son hojas? E, F, C, G, H, I. Importante recalcar, por ejemplo, que C también es una hoja, a pesar de que no se encuentra en el mismo nivel que los otros nodos. Bien. Otros conceptos también es importante determinar qué es un camino. Por ejemplo, A, D, G. Los nodos A, D, G me determinan un camino que está compuesta por dos ramas. ¿Y cuáles son las ramas? La rama es AD y DG. La longitud de un camino, ¿sí? Por ejemplo, 2 sería igual a la cantidad de nodos menos 1. La profundidad o altura, como ya lo habíamos mencionado en la lámina anterior, es de 3, contando desde la raíz que se encuentra en una profundidad 1, 2 y 3 hasta el nodo con mayor jerarquía. Bien, se pueden clasificar varios tipos de árboles. Importante dentro de las estructuras de datos son los árboles binarios, ¿sí? Los árboles binarios consisten en que ningún nodo puede tener más de 2 subárboles. En este caso, por ejemplo, la raíz A puede tener un hijo o máximo 2 hijos. El momento que tenga un tercer hijo, esto ya no pertenecería a lo que son los árboles binarios. Entonces, se identifica un hijo izquierdo y un hijo derecho. Eso es importante para posteriormente hacer las operaciones. Para poder hacer operaciones con respecto a cada uno de los elementos de este árbol, son importantes los procesos recursivos. De allí que es necesario poder determinar la cantidad de nodos, determinar la estructura de cada uno de los nodos, que realmente queremos representar, y en función de eso sí poder establecer cada uno de los componentes que nos permitan ir enlazando. Bien, aquí tenemos algunos otros ejemplos de árboles binarios, ¿sí? Por ejemplo, ahí tenemos un nodo cuya raíz A tiene 2 hijos. Tenemos el nodo E que tiene un solo hijo. Y es importantísimo identificar, por ejemplo, el nodo K, ¿es hijo izquierdo o hijo derecho? Gráficamente nosotros podemos ver que es un hijo que está ubicado en la parte derecha, ¿sí? Lo mismo ocurre con C, tiene un solo hijo, pero gráficamente podemos identificar de que pertenece o que se lo cataloga como un hijo izquierdo, ¿ya? Este árbol tiene profundidad 4, ¿sí? El nivel máximo que tendría ese árbol es de 3. El siguiente ejemplo, asimismo tenemos la raíz A, este tiene un solo hijo. C, a su vez, este tiene otro hijo. F tiene otro hijo que es E, y asimismo tenemos otro hijo que es K, que tiene E, ¿sí? Aquí, por ejemplo, ¿cuántas hojas tenemos? Solamente tenemos uno, que es K. La profundidad de este árbol es 5 y los niveles que tenemos ahí son 4 niveles. Bien, para hacer una representación más acorde, es importante asociarlos a estos árboles con un determinado tipo de estructura. Las listas enlazadas juegan un papel importante, dado que yo puedo ir determinando un tipo de dato que me permita almacenar cierta información y a partir de allí poder generar cada uno de los nodos. Entonces, cada uno de los árboles en binario va a tener una referencia a lo que es la información, como en el ejemplo que podemos ver ahí, de la forma gráfica. Lo que estoy almacenando son letras, ¿no? A, B y D. En definitiva, eso me representa la información que yo realmente quiero representar ahí. No necesariamente va a ser una letra, pueden ser números, pueden ser cadenas de texto, puede ser cualquier información que yo quiera registrar. Dado que puedo, a través de los tipos de datos,
definir qué información es la que se quiere almacenar. Bien. Como decíamos que son árboles binarios, por lo tanto, estos deben tener una referencia hacia un hijo izquierdo o un hijo derecho. Entonces, para ello creamos apuntadores, de tal manera que son tres los campos mínimos que yo necesito para definir los árboles. Uno que va a ser un apuntador a un hijo izquierdo, un apuntador a un hijo derecho y obviamente la referencia a la información a la cual quiero almacenar, ¿sí? Gráficamente nosotros podemos ver ahí y también de forma gráfica la estructura de datos que estaríamos utilizando para hacer la representación. Bien, acá ya tenemos un ejemplo un poco más detallado de cómo se representaría un árbol utilizando estructuras de datos. Entonces, dependiendo mucho del lenguaje que se vaya a utilizar, se tendrá que definir los tipos de datos necesarios para poder ir definiendo cada uno de los nodos. Como se dijo anteriormente, esas letras A, B, C, D, E y F es la información en sí que yo quiero representar, ¿sí? Puede ir cualquier información, incluso puede ir alguna información adicional, ¿sí? Pero tenemos que tener claro que hay una información importante que yo tengo que considerarla para poder hacer las operaciones en este tipo de estructuras. Son unas estructuras bastante interesantes en las cuales son de mucha utilidad y las operaciones que sobre estos se utilizan tienen que ver necesariamente con métodos recursivos. Por lo tanto, es importantísimo tener un conocimiento de lo que son los procesos recursivos, qué recursos me consumen esto y tener los elementos necesarios para poder controlar esos procesos recursivos. Y los árboles binarios, entonces, una estructura dinámica bastante interesante que podemos utilizarla para representar las estructuras de datos. Muchas gracias. Muy bien. Ahí. Entonces, ya de acuerdo a lo que nos mencionaban en el video, recordemos algo de los árboles binarios. Y que lo que nos dice, que el árbol binario es un tipo especial de árbol, donde cada nodo no puede tener más de 2 hijos. Recuérdense que precisamente lo decía bien el video, ¿verdad? Que qué es lo que sucede cuando tiene un tercer hijo. A ver, ¿quién me dice? ¿Qué es lo que pasa cuando tiene ya un tercer hijo? ¿Mm? A ver, ¿quién me puede decir? Que ya no cumple con la condición de ser binario, binario 2, donde al final, si nosotros queremos ver, uno de ellos será encendido y el otro apagado. Entonces, esa es la característica fundamental, ¿verdad? Un árbol puede ser un conjunto, ya sea vacío, donde no contiene ningún nodo, o puede constar de 3 partes: el nodo raíz y los subárboles binarios izquierdo y derecho. La definición de un árbol es recursiva, o sea, depende de sí misma. Ella misma se va formando. Y aquí tenemos el ejemplo de un árbol binario. Aquí. Él mismo se va, como es recursivo, él mismo se va generando. Muy bien. Donde tenemos la raíz, donde tenemos el árbol o el subárbol izquierdo y el subárbol derecho. Un árbol de expresión, como su nombre lo indica, representa expresiones en la memoria. ¿Qué tipo de memoria? A ver, ¿qué tipo de memoria? ¿Qué tipo de memoria? ¿Qué tipo de memoria? RAM, está bien, pero ¿qué fue él? Incluso lo mencionaba. Dinámica. Acuérdense, ¿qué fue lo que dijo? Que este tipo de estructuras está encaminado a la memoria dinámica. Muy bien. Todos los operadores tienen 2 operandos. La raíz puede contener el operador y el hijo izquierdo o el subárbol derecho va a ser el operando 1 y el subárbol
derecho va a ser el operando 2. Ejemplo, A más B, que lo estaríamos representando de esta manera. Y ahora, pregunta de examen. Vamos a ver, el que me lo diga, me voy a anotar ahí para ya algún subpunto al final del curso de una vez, porque ya el curso casi que ya se está terminando, ¿verdad? Entonces, solo permítanme un momentito, caballeros. Perdón, jóvenes. A preparar el Google, dice. A ver, vamos a ver. No, a ver. A ver, pues. Todos los operandos tienen dos operandos. Todos los operadores tienen dos operandos. La raíz generalmente va a contener el operador. Aquí lo estamos viendo, miren. Aquí estamos viendo. Aquí está la raíz. Aquí, ¿verdad? Ya vimos. Raíz. Muy bien. Y el subárbol izquierdo, el subárbol derecho, ¿qué es lo que me dice? A ver, que este puede tener al operando 1 y este va a tener al operando 2. A ver, entonces pregunta de examen, pues. ¿Hacia dónde tenemos que guiar de acuerdo a los conceptos que nosotros hemos aprendido en los recorridos preorden, inorden y postorden? ¿Hacia dónde tenemos que buscar el que se lleven a cabo las operaciones ya en los árboles de expresión? ¿Hacia qué tipo de recorrido? Infijo. No. Postfijo. Postfijo, muy bien, muy bien. Acuérdense que cuando ustedes estaban viendo, que lo vimos la semana anterior al examen, vimos que lo que se buscaba era convertir todas, al final, ¿en qué? En un recorrido postfijo, donde se miran los dos operandos y luego, ¿qué es lo que hace? Mira cuál es el operador que se tiene que realizar. Ahí, bueno. Entonces, acuérdense, A más B por C, en este caso, ¿cómo sería? Fíjense bien, pues, y aquí lo está diciendo. De primero él revisa A, B, ¿cuál es el operador que los afecta? El más. Vaya. Entonces, esto lo realiza y luego mira con cuál se va a relacionar y por último, cuál es el operando que los va a afectar. Y este caso es, en este caso, una multiplicación. Vaya. Ahí está. Muy bien. Ahora, ¿qué son los árboles ABL? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Alguien que tenga ya un conocimiento? ¿Qué son los árboles ABL? A ver. Los árboles ABL es un tipo de árbol que no, o sea, que deja de cumplir la condición esencial de árbol binario, o sea, que no solamente va a tener, en este caso, que solo pueden tener dos hijos, ¿verdad? O sea, ahí siempre sí, lo que sí vamos a tener es el concepto de su árbol izquierdo, su árbol derecho, y eso lo vamos a ver. Pero que cada uno de estos nodos va a poder tener en un momento determinado un tercer hijo y que lo que se va a buscar es que se necesita balancear, o sea, reacomodar a través de inserciones o eliminaciones de elementos para que el árbol
al final busque estar lo que nosotros conocíamos como un árbol equilibrado. Este tipo de árbol fueron nombrados en honor a sus inventores, dos matemáticos rusos, Adelson Bilsky y Evgeny Landis. Y aquí los tenemos. Estos dos, cuando uno se pone a leer un poco, fíjense que estaban dentro de, ellos fueron catedráticos y profesores universitarios dentro del área de matemática, dentro de lo que era la termoenergía, decía, y el diseño de órbitas espaciales. El programa espacial ruso estaba siempre en competencia con el programa espacial de Estados Unidos. Entonces, una de las tantas cosas era el establecer órbitas que permitieran en algún momento, dado la fuerza centrífuga, poder salir para enviar, en este caso, naves espaciales hacia lo que es el interior del cosmos, o sea, hacia el universo. Pero se requería como que darle muchas vueltas, o sea, dar varias órbitas para que en eso pudiera en la determinada poder salir. Entonces estos, tanto Adelson Belsky como Evgeny Landis, deciden o son nombrados para que lleven a cabo los cálculos necesarios y desarrollen las teorías que era imperativo cumplir para desarrollar estos conceptos. Y dentro de eso, ellos se dan cuenta que es necesario generar un tipo de estructura que permitiera balancear esos datos que se tenían que ver involucrados en el desarrollo del concepto puramente de la órbita o en este caso, retirarse de una órbita terrestre. Entonces ahí es donde Adelson Belsky y Evgeny Landis empiezan a desarrollar y ellos enfocan en lo que es el concepto de árboles para darle solución a esto. Bueno. La característica principal es que un árbol ABL, como les decía, busca en un momento balancearse y luego convertirse a un árbol binario. Las alturas de los dos subárboles para cada nodo nunca difieren en más de una unidad. O sea, en este caso, ¿verdad? Nos podemos dar cuenta aquí en la altura. Aquí la altura que nosotros aquí tenemos 1 y aquí está 2, pero con relación a este, si nos damos cuenta, la altura es solamente de un nivel. Esa es una de las características y se va a buscar ¿qué? Balancearlo para mantener la conceptualización de árbol binario. Perdón. Aquí entra un concepto muy importante. Para un árbol ABL y que yo necesito balancear, debe existir un factor de equilibrio, un factor de balance. Y se define ese factor, ojo con esto, por favor, se define como la altura del subárbol derecho menos la altura del subárbol izquierdo correspondiente. El factor de equilibrio de cada nodo en un árbol balanceado será desde -1, 1 o 0. Si supera el -1, si ya fueras -2 o 2,
entonces debemos reestructurar el árbol. ¿Y qué es necesario para reestructurarlo? Pues ya sea inserción o eliminación. Y entonces aquí nuevamente, vamos a ver. El factor de equilibrio no es más que la diferencia entre la altura del subárbol derecho menos la altura del subárbol izquierdo. Y aquí vamos viendo. Vale. Entonces, aquí tenemos, este va a ser nuestro nodo raíz. Este es nuestro subárbol. ¿Qué? Este es el subárbol izquierdo y este es el subárbol derecho. Y entonces, lo que vamos a ir haciendo es que, en este caso, para cada uno de nuestros niveles, nosotros lo que hacemos es que vamos determinando su factor de equilibrio. Entonces aquí, si nos damos cuenta, sobre nuestro, en cada uno también vamos creando, ¿verdad? Aquí vamos haciendo esto. Porque aquí, entre este nodo, ¿por qué está el -1? Vamos a ver. Que luego incide directamente en este. Vamos a ver, ¿quién me puede indicar esto? A ver. Si nos damos cuenta, aquí nosotros estaríamos teniendo ¿qué? 1, 2, 3, 4. Este estaría, el subárbol izquierdo está en 4, pero el subárbol derecho está en 3. Entonces, ahí, primero tenemos, acuérdense, atendiendo la fórmula, dice el factor de equilibrio no es más que la diferencia de la altura del subárbol derecho menos la altura del subárbol izquierdo. Y esto sería que estuviera poniendo 3 menos, ¿qué? 4. Y esto es igual a -1. Y así vamos estableciendo el factor de equilibrio en cada uno de ellos. Si en un momento determinado nosotros aquí todavía hubiera otro, aquí, por ejemplo, 2, perdón, aquí hubiera un 2, por decirles algo. La altura, o sea, la diferencia de altura entre el subárbol izquierdo y el subárbol derecho sería mayor a 2. ¿Qué sucede? Eso me indicaría que el árbol debe estructurarse. Si nosotros le diéramos vuelta al árbol, y entonces que en este caso el subárbol aquí estaría. Entonces nos damos cuenta que la diferencia es de 2 o más, entonces es necesario reestructurar el árbol. ¿A través de qué? De la inserción o eliminación de nodos para balancearlo. Y al balancearlo, vamos a buscar cumplir con que también es un árbol binario. Vale. ¿De qué manera se reestructuran estos árboles? Como les decía. Lo primero significa, en lo que es reestructuración, rotar los nodos del mismo. Rotar, o sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver de qué manera tratamos de equilibrarlo, tratamos de balancearlo. La rotación puede ser de dos formas, simple o compuesta. En el primer tipo de rotación, o sea, el simple, se involucran 2 nodos y en el segundo se afectan 3. En este caso, en la rotación simple, solo se involucran 2 nodos y en la rotación compuesta se afectan 3 nodos. Si la rotación, ojo con esto, por favor, ojo con esto porque es muy importante. Ojo con esto. Si la rotación es simple, puede realizarse por las ramas derechas. Rotación derecha-derecha. O por las ramas izquierda. Rotación izquierda-izquierda.
Si la rotación es compuesta, puede realizarse por las ramas derecha e izquierda. Rotación derecha-izquierda y rotación izquierda-derecha. Y ahorita vamos a ver esto. Fíjense bien. Si es simple, nada más es derecha-derecha o izquierda-izquierda. Si es compuesta, es derecha-izquierda o izquierda-derecha. ¿Qué consiste eso? Vale. Aquí tenemos el árbol original. Si dice que la rotación es derecha o la rotación es izquierda, es que estamos hablando de una rotación simple. Y no es más que, a ver, vamos a ver. ¿Qué sería? Si estamos diciendo hacia la derecha, o sea, aquí teníamos nuestra raíz, recordemos, miren cómo está la raíz. Entonces lo único que tengo que hacer es en el sentido de las agujas del reloj. Si decimos que tiene que ser hacia la izquierda, en contra del sentido de las agujas del reloj. Entonces, vamos viendo. Es como que tuviéramos este. Y ahorita lo voy a mover para acá. Entonces, fíjense bien. ¿Qué es lo que sucede? Nos damos cuenta que al rotar hacia la derecha, el nodo B pasa a ser ¿qué? Pasa a ser la nueva raíz. Y el nodo D, o sea, que aquí nosotros teníamos, recordemos aquí este era el subárbol izquierdo y el subárbol derecho. ¿Verdad? Solo permítanme un momentito, caballeros. ¿Verdad? Perdón, caballeros. Entonces, una de las cosas es de que dentro del mismo nodo, dentro de los mismos árboles y subárboles, existen las rotaciones. Y entonces, ¿qué es lo que decía? Dentro de este, debe haber también una rotación. Debe haber también una rotación hacia la derecha, para que todos estén de esta manera. Entonces, aquí, al hacer esta rotación, lo primero, al rotar este primero, ¿qué es lo que ustedes miran? ¿Qué es lo que observan? Vamos a ver. Vamos a ver. A ver. Le doy un punto al que me diga. Vamos a ver. Analicen. Analicen. Vamos a ver. Nadie quiere ese punto. Ingeniero, A ver. estaba viendo que la E pasó al nodo de la A y en el árbol original está la E en el lado de la B. Bueno, Ajá, lo correcto. único. Ahí está. Muy bien, está bien, Delmi. Muy bien. Ahí ya va usted analizando. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué sucede atendiendo a los conceptos que hemos aprendido 2 diapositivas antes? ¿Qué sucede si nosotros mantuviéramos el subárbol izquierdo original? Supongamos, ¿verdad? Que aquí entonces tendría que hacer yo prácticamente, ¿qué es lo que tendría que hacer? Una de dos, cosa que yo no puedo hacer. Supóngase, cosa que yo tendría que hacer aquí así, ¿verdad? Así era el subárbol original. ¿Pudiera hacerlo aquí así? Vaya. ¿Qué pasa? Esto definitivamente, este está descartado.
¿Qué pasa si yo lo dejo así? Vamos a ver. Ahí viene. El que me diga, le doy un punto. Aquí estoy listo solo para anotar a quién. A ver. Es por el nivel del árbol, ya pasaría a ser 2 nosotros. Correcto, correcto. ¿Quién me dijo eso? Juan Carlos Chamales. Ah, sí, ok. Gracias, Juan Carlos. Muy bien. ¿Y qué es lo que nos decía? Que el factor de equilibrio debe ser -1, 1 o 0 para que esté equilibrado relativamente, para que se balancee. ¿Qué sucede cuando es -2 o 2? ¿Qué sucede? ¿Qué era lo que decía? ¿Qué es lo que dice la regla en este caso? ¿Que se debe qué? Reestructurar. Reestructurar. Entonces, que debemos volver a hacerlo. Y para evitar eso, entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Entonces, aquí vamos a mantener, y este se vuelve el subárbol derecho, perdón, izquierdo. Izquierdo. Izquierdo, perdón, sí. Y este se vuelve el subárbol derecho. Subárbol derecho. Donde, para evitar esta reestructuración, lo que hacemos es que a la raíz le vamos a asignar, le vamos a insertar este nodo y luego este, como solo se corrió, o sea, solo se rotó para la derecha, entonces sigue original. Si nos damos cuenta. Miremos qué sucede con la rotación izquierda. O sea, que vamos hacia la izquierda. Entonces, en este caso, la raíz cambia y ahora se convierte en el nodo raíz, el nodo C. El nodo G pasa a ser el subárbol derecho y el subárbol izquierdo pasa a ser el nodo A, que era la raíz, pero para poder estructurarse, entonces, lo que hago es que libero, y aquí, ojo con esto, el nodo que tenía como nodo, o sea, o como subárbol, aquí, el subárbol izquierdo, pasa a ser derecho. Y aquí, en este caso, el subárbol derecho pasa a ser izquierdo. Se dieron cuenta de esto, ¿verdad? Entonces, luego, el subárbol que tenía como su raíz el nodo B, ese se mantiene intacto, igual que en el otro caso, porque lo único que hizo fue rotar y se quedan así. Si yo dejara o yo viniera y asignara al nodo G el nodo F, entonces me obliga la regla a que lo tengo que reestructurar y tendría que volver a hacerlo esto. Entonces, ojo con esto. Aquí, en el primer ejemplo, en la rotación derecha, de acuerdo al árbol original, el nodo E, que estaba en el subárbol derecho, pasa a ser el subárbol izquierdo del nodo raíz. Y en el siguiente, que es la rotación a la izquierda, de acuerdo al árbol original, el nodo F, que era el subárbol izquierdo, pasa a ser ahora el subárbol derecho del nodo que era raíz. Muy bien. Y aquí tenemos esto de las gráficas de rotación, o sea, hacia la derecha, hacia la izquierda, y que fueron los ejercicios que nosotros hemos estado haciendo. Rotación izquierda-izquierda. ¿Qué es lo que sucede? Miren, ¿verdad? Aquí, si vamos a la rotación, al hacerlo aquí así, bueno, 35 siempre va a estar en la última posición y
el 45, que era el nodo raíz, pasa a ser parte del subárbol, y el 55 pasa a ser ahora el nodo raíz. De la misma manera, rotación derecha a derecha, donde nos damos cuenta que hay está esa rotación, y ahora el nodo con el valor 35 pasa a ser la raíz. Ahora, cuando nosotros tenemos ya rotación, esas eran rotaciones simples, que son las más sencillas. Cuando nosotros tenemos rotaciones compuestas, recordemos que afecta ¿a qué? A 3 nodos. En la rotación derecha-izquierda, miremos el nodo, o sea, miremos el árbol original. Volvemos a tener. Ahora dice rotación derecha y luego izquierda. Entonces, de primero vamos hacia la derecha. Y hacia la derecha, recordemos que nos quedaba aquí. Si vamos a esta diapositiva, en la rotación derecha, derecha, ¿qué es lo que nosotros teníamos como valores? 35, 45 y 55. Vale. Entonces, 35, aquí quedaba 35, 45, 55, ¿verdad? Vale, era esto. Pero luego me dice, ahora váyase a la rotación, en este caso, ¿qué? Izquierda. Entonces, de primero derecha y luego izquierda. ¿Y qué es lo que me va a quedar entonces? Siempre me va a quedar el valor 35. Fíjense, aquí, ojo con esto. Entonces, me dice, de primero, vaya. Como lo tenía, al hacer así, el 35 me queda hasta arriba. Luego vengo con el 45 y luego el 55. Ahí hice una rotación derecha. Pero luego, en base a esto, me dice, haga una rotación izquierda. ¿De qué voy a hacer la rotación izquierda? Vamos a ver. A ver. Perdón. Aquí, en la rotación derecha-izquierda, recordemos que estamos trabajando ¿con quién? Con el subárbol izquierdo, ¿verdad? Y con el rotación izquierda-derecha estamos trabajando con el subárbol derecho. Vale, ahí estamos. Esto lo único que va a hacer es que me va a decir a mí, cuando ya tengo esto, ¿verdad? Que luego voy a la izquierda. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todavía este sube y este queda abajo. Y es lo que nosotros vamos a obtener de esta manera. ¿Bien? De la misma forma, si nosotros tenemos la rotación izquierda-derecha, de primero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Izquierda, vamos a ir hacia acá y luego vamos a ir así. Y entonces, de esa cuenta, miren hacia dónde queda, porque primero roté, entonces este va para acá, y luego este, que estaba, porque quedaba 55, 45 y 35, luego este, ¿qué? Va para acá. Y entonces queda 55, 35 y 45, si nos damos cuenta. ¿Verdad? Bueno. Oh. Ok. Estos son los conceptos. La próxima semana vamos a estar trabajando bien lo que es inserción y eliminación, y ustedes se van a dar cuenta cómo es que salen estos resultados. Lo que quería yo mostrarles es el concepto de árboles ABL. Nosotros tenemos árboles ABL, tenemos árboles de búsqueda, tenemos árboles binarios de búsqueda, tenemos árboles B+, árboles B- y B asterisco, con los cuales nosotros vamos a poder optimizar el manejo de estas estructuras. Pero
Los vamos a ir viendo un poquito más adelante. Y su aplicación, en realidad, es lo que más interesa. Pero tenemos que tener el conocimiento así conceptual. Entonces, ahora vamos a ir a una práctica. Esa práctica es lo que les queda de tarea. Es lo que les queda de tarea. O sea que mejor si le toman ahí, ¿verdad? Bueno. Pero primero, ¿cuál será la secuencia de números? La secuencia de números que se obtendrá al recorrer el árbol utilizando un recorrido preorden, un recorrido en postorden, un recorrido inorden. Que eso ya lo hicieron ustedes. ¿Verdad? Preorden, entonces, acuérdense cuál era el preorden. A ver. Raíz izquierda, derecha. Raíz izquierda, derecha. Inorden. Izquierda, raíz derecha. Izquierda, raíz derecha. Y posorden. Izquierda, derecha y raíz. Ajá, bueno. Ahí es. Ustedes ya determinarán la secuencia de números que hay para cada uno. Vale. Luego construye el árbol binario de búsqueda. Y ustedes ya buscaron también en Google de la manera, o sea, ya lo googlearon, cómo insertar los valores. Y ahí ya se recuerdan, ¿verdad? Valor, en este caso, el 5 en donde, secuencialmente los valores 5, bueno, ya lo tenemos, el 9, 3, 7, 8, 12, 6 y 4, ¿verdad? Al insertar secuencialmente. Entonces, ¿cómo lo vamos a ir haciendo? Para que nos quede de esa manera. Vale. Suba sus respuestas a la plataforma. Ahí por aparte hay un pequeño modulito para que ustedes se recuerden. Si quieren lo buscan en internet. Existe ahí cómo poder hacerlo. Es un requerimiento. Pero sobre todo ahí es donde ya les cambio yo un poquito. Porque alguien puede buscar la lógica. Y venir, y copiarla y correrla. Ahí está. Pero yo les pido que me hagan un menú ahí sencillo, en visual. Ahí, que sea accesible a los usuarios. Empiecen ustedes a vender su producto. Empiecen a ofrecer soluciones. Y acuérdense, se los dije a muchos en primer semestre, que la comida entra por los ojos. Entonces, ustedes tienen que hacer llamativa su programación. Ustedes tienen que hacer que el usuario, qué interesante vos. Y se van a dar cuenta que es algo tan sencillo. Lo que quiero es que ustedes diseñen ya en base a rutinas, porque eso es lo que sucede también. Muchas veces ustedes como ingenieros en sistemas lo que van a hacer es que van a encontrar rutinas que ya existen y que las van a aplicar aquí a soluciones que se les están pidiendo. No van a venir a inventar el agua azucarada. Entonces, pero, le van a dar su toque porque, bueno, entonces, esta pantalla lo voy a hacer y todo. Y se van a dar cuenta qué es lo que se pide. Y ahí hasta les digo, miren, utilicen la estructura switch. O sea, todavía más sencillo. Bueno, tienen esta semana y ¿vieron sus notas? Sí, Inge, yo aún no, Inge, porque no sé por qué yo apagué los 2 meses y todavía aparezco como insolvente. Tengo que arreglar eso. Pero te tengo que felicitar, José Manuel Figueroa, porque sacaste 10 por aparte. Pero les voy a ¿cómo se llama? Voy a ver ahorita. Voy a compartirles sus notas para que ustedes las puedan ver. ¿La miran ahí? Pero esta es lógica de sistema, miren. Puchica. Vamos a ver. ¿Dónde estarán las suyas? ¿Serán estas? Inge, disculpe. ¿Sí? Solo volverme con una consulta, Inge. En relación, solo escuché que había mencionado algo de visual, pero perdóneme, me perdí en esa parte. No sé si fuera tan amable en poder repetirlo. Va, con mucho gusto. No, o sea, ustedes pueden utilizar Visual, pueden utilizar Access, pueden utilizar cualquier herramienta gráfica que ustedes
prefieran su uso. Lo único que tienen que hacer es tienen que darle un pantallazo. O sea, yo lo que quiero es de que ustedes vendan. Miren, el requerimiento es que ustedes le van a pedir al usuario su fecha de nacimiento. O sea, solamente en día y en mes. ¿Y qué es lo que les va a generar él? O sea, tú eres, por ejemplo, 29 de noviembre. Tú eres Sagitario. ¿Ok? ¿Cómo van a hacer ustedes llamativo? El que quiera me lo presenta nada más desde el prompt de la línea de comando, ¿va? Ingrese fecha. Ingrese número de día. 7. Ingrese mes. O sea, si quiero el número o con letras o le puedo hacer ahí un subcuadro, ahí de opciones. O sea, ya ustedes han trabajado alguna herramienta. ¿Sí o no? ¿Y qué es lo que quiero? Que entonces ya después de que haga eso, entonces haya un botoncito que le permita, por ejemplo, mostrar. Y ya, entonces, naciste el 29 de noviembre. Eres del signo del zodíaco Sagitario, porque es ahí algo zodiacal, dice. Los pantallazos de cómo se pide, el pantallazo de la lógica, ahí, y el pantallazo de la respuesta. Sencillo, sencillo. Y como les digo, ustedes pueden buscar, solo googleen, ¿verdad? En C++, cómo hacer esto, así tal, y ahí les va a aparecer. La copian, la corren y sí les corre. Yo ya lo probé. Lo que quiero es que también entren al laboratorio virtual. Entren a su laboratorio virtual. Aprovechen eso. Aprovechen eso. Busquen ahí opciones. Busquen plantillas y todo que les va a servir. Les va a servir. Ingeniero, otra preguntita. Sí, basado en eso de que dice que puede ser con nuestra herramienta que nosotros ya conozcamos, podemos hacerlo también en un lenguaje en el cual nosotros ya conozcamos, o forzosamente tiene que ser C. No, no. Ustedes tienen que dar las soluciones. Ahí dice, Brandon, volvimos al pasado, dice. ¿Cuál es el pasado, Brandon? A ver. Porque presentó las notas de lógica, Inge. Ah, sí, me confundí, hombre. Primera vez que ahorita le estoy buscando, aquí están, ve. Ah, aquí están, ve, perdón. ¿Sí miran ese? ¿Sí miran este? No, ahorita les vamos a compartir porque sí, aquí está. Screen. Ahí está. Hoy sí. ¿Hoy sí? Sí, ingeniero. Ah, va. Entonces ahí está Donald Mauricio, Daniel Esteban, Sara Lucía, Kevin Alexander, Wilmer, Juan Carlos, Juan Daniel, que creo que Juan Daniel es el que menos. Delmi Irene, Michael, Walter, Roberto, Cristian, Yandy, Fernán Emilio, felicitaciones Fernán Emilio, José David, Raúl Guillermo, Freddy Alexander, Luis Eduardo, Hugo Ernesto, Eric Alexander, Brandon Arnulfo, Gidman Augusto, Ever Álvaro, Rudy Misael, Helber Jonathan, también felicitaciones Helber Jonathan, Anderson Emanuel, ¿qué te está pasando? Yo te tengo siempre como referente. Me confundieron las preguntas. Ajá. José Manuel, te felicito, José Manuel. Miguel Osmin, Gustavo Adolfo, Brian Roberto, Eddie Joel y Jorge Ricardo. En términos generales están bien, pero no desperdicien y no desaprovechen la oportunidad de sacar esos puntos. Entonces, ahorita les dejo esa tarea. Yo quiero
ahí, y por eso es de que también decidí, a partir de ahora, voy a lanzar alguna pregunta y deben, porque esos puntos se los voy a poner a todos los que sean acreedores, se los voy a poner, ya de último, en la última clase les voy a decir, miren, fulano, puntos extras. Esos puntos extras son los que van. Cuando yo ya esté calificando todo, entonces alguien tiene 70, pero tiene 4 puntos extras, 74, por decirles algo, pero no van a ser puntos netos. ¿De acuerdo? Entonces ahora regresemos a lo que teníamos aquí. Muy bien. Entonces ahora, por favor, también esto. Vamos, ahí ya le mandé en el chat el link para su asistencia, que también es importante. Es importante que ustedes, por favor, participen en lo que es eso. Entonces, ahorita todos entrando a esa opción, por favor. ¿Ah? Entrando a esa opción. Aquí está. Vale. Ahí están viendo ustedes. Vamos, pues ya hay respuestas. Muy bien, muchas gracias. Tomos 32. Muy bien. Un minuto más. Solo hay 29 y hay 32. Ah, ¿qué estará pasando? ¿Quién será el 1990, 1923, 353? Ahorita voy a encontrarlo. 23. Ah, don Eddie Joel Chicón Chalí. Eddie Joel. Ah, cabal, mira, sin necesidad. Aquí, 31, me falta uno nada más. Miren lo que es no seguir las instrucciones. Dice su nombre y su carnet. Ah, lo mandé otra vez. Mira, pues, ahí está. Entonces, 30, faltan 2 todavía. Faltan 2. Faltan 2. Falta 1. Falta 1, falta 1. 30 segundos. 30 segundos. 15. 5, 10. 4, 3, 2, 1. Muy bien. Entonces, ahora ya. Vamos a ver nuevamente. Ahí está. Agradezco entonces su presencia y les deseo éxitos en sus exámenes. No. Yo tengo 32 inscritos de ustedes. Tengo 32. Pero él se refiere al Zoom. De plano, no, en el Zoom se en el Zoom se. De plano, el que no puso su asistencia no estuvo en el Zoom. Pero en el Zoom tenía yo 33. Ahorita hay 32. Ahorita ya hay 32, ya se salió uno. Bueno, está bien, no hay problema, porque voy a cumplir con lo que establece ahí. Vale. Entonces, les deseo éxitos en sus exámenes, sean los que sean, ¿verdad? Nos vemos la próxima semana. Cualquier cosa, está en este caso lo de pues nos comunicamos a través del chat de WhatsApp y de verdad les deseo éxito, sobre todo que tengan una bonita y tranquila semana, jóvenes, que Dios nos cuide y nos proteja y sobre todo nos guíe en nuestras diferentes actividades. Éxitos y nos vemos entonces la próxima semana, ahí siempre a las 11, ¿de acuerdo? Aprovechen todavía para estudiar un poquito. Nos vemos, Inge. Gracias, Inge. Bueno, adiós Anderson, Emanuel.
Buen provecho, Inge. Yo dije. Buen provecho.